Ante todo quiero agradecer, ¿verdad?, al Instituto de España la invitación, a la Real Academia de Medicina que me haya animado a hacer esta presentación y a todos ustedes por seguirla. Y muchas gracias al secretario, el profesor García Barreno, del Instituto de España, por la gentileza. Estamos siguiendo con mucha atención, claro, todo lo que va ocurriendo dentro y fuera, ¿no? Y yo voy a hablar un poco de la situación que se está gestando en Europa en torno a la respuesta. Hay un trabajo, respuesta ante nuevas pandemias. Hay un trabajo que a mí me parece seminal, absolutamente importante, que es este trabajo del 2008 en Nature, en el que por primera vez hacen una evaluación de no solo socioeconómica de los brotes, sino también temporoespacial. Entonces, agrupan por la forma de transmisión 335 brotes entre 1940 y el año 2006, y llegan a la conclusión de que sistemáticamente todos los brotes se originan en el sudeste asiático y en el centro de África. De tal manera que concluyen los autores que es ahí donde hay que poner los esfuerzos para entender por qué se salta la barrera animal, cuáles son los determinantes de riesgo que van a favorecer que esos microorganismos que están circulando en condiciones salvajes pasen al humano. Y a partir de aquí, nada ocurre en esos países. Todo lo que estamos haciendo es una respuesta reactiva y nada es preventivo. Nos preparamos para que nuestras fronteras estén cubiertas, pero no estamos resolviendo el problema en el origen, ¿de acuerdo? Y este es un punto de partida, una reflexión inicial que quiero hacer. Bueno, en esta gráfica tienen ustedes, y sin ser exhaustiva, una serie de patógenos que se han descrito en los últimos 25 años, y hay dos que son especialmente relevantes. Uno es el SARS-1, del que ya hemos aprendido mucho, el profesor Luis Juanes, que zarandeó las bases de la OMS por su mala respuesta, y en cualquier caso sirvió en positivo para que se hiciera la primera concertación global de cómo responder a una pandemia, aunando los intereses de la industria turística con los gobiernos y el control de sus fronteras. Bueno, eso hizo que se activara el Reglamento Sanitario Internacional, que se había escrito en 1951 y que hasta el 2005 tan solo lo habían puesto en marcha 63 países. Sirvió, como digo, para poner en marcha el Reglamento Sanitario Internacional. El otro patógeno que ha zarandeado todo el sistema ha sido, claro, el ébola, que nos ha enseñado a asumir que los ensayos clínicos no pueden tardar 8 años, 10 años, y que hay que reducir los tiempos, por lo menos en situación de crisis epidémica. La OMS, en el caso concreto del ébola, ya respondió de una manera mucho más eficaz que en el caso del SARS, y puso 4 pilares de respuesta: uno de preparación, y dotó 100 millones de dólares que tienen que estar de manera permanente asegurados en la OMS para responder al inicio de cualquier pandemia. Puso en marcha los grupos profesionales sanitarios para emergencias. Europa pagó 6 y, de hecho, España pagó 2 laboratorios móviles. Y que sean profesionales sanitarios quiere decir que no requieran el permiso de entrada en los países. El problema con el ébola es que no permitieron a los profesionales sanitarios, voluntarios o no, a entrar en los países con ébola. Se obliga a hacer un seguimiento anual del Reglamento Sanitario Internacional y, por fin, y es lo que nos interesa, hacer una preparación para acelerar la respuesta en I+D en caso de epidemia. Y eso, al año siguiente, en el 2016, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó este documento, que tiene que ver con la definición de prioridades, definición de investigación que hay que hacer, el seguimiento, la evaluación, etcétera, y también la comunicación que sea una comunicación coherente, única.
algo que ya hemos visto que no ha ocurrido con esta pandemia. Eso respecto a la OMS y respecto a la Unión Europea, ¿qué? Bueno, pues la Unión Europea no tiene transferidas las competencias en salud. Luego, no le pueden pedir lo que no le compete. Entonces, con alguna excepción, después del Tratado de Lisboa, se acepta que la Unión Europea puede entrar en temas muy transversales, por ejemplo, en una ley europea contra el tabaco, en una ley europea contra el alcoholismo, en una red de laboratorios de vigilancia epidemiológica, el CDC de Estocolmo. Pero la legislación es muy limitada en la Unión Europea, y ahora veremos un poco cómo es el esquema, y siempre ha sido de manera reactiva al rebufo de lo que va ocurriendo. Por ejemplo, como consecuencia de la espondilitis espongiforme bovina, se estableció una agencia de seguridad alimentaria. Como consecuencia del SARS-1 se estableció, ¿verdad?, toda una política sobre la libre circulación de personas y mercancías. Y ahora lo que se está elaborando es una protección de los consumidores como consecuencia del desabastecimiento en el que los europeos nos hemos encontrado para afrontar el COVID-19. Es decir, hay que ir transformando lo que es una política reactiva en algo mucho más positivo. Bueno, aquí tiene la capacidad ejecutiva de la Comisión, solo le corresponde a una dirección general, la de Salud y Seguridad Alimentaria, tiene alguna, como digo, una flexibilidad muy limitada y funciona a base de agencias especializadas. Son agencias que no tienen capacidad normativa, pero sí de asesoramiento, y son indicadores, son semáforos de lo que va ocurriendo. Y aquí tenemos la distribución de esas agencias a lo largo de Europa. A todos, y ya se ha hablado de ella, nos resulta familiar la Agencia Europea del Medicamento o la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Este tipo de agencias reúnen información o tienen representación en los 27 Estados miembros y con eso construyen una fuente de información que pretende dar coherencia a la actividad de la Unión Europea en términos de salud. Y entonces se ha ido evolucionando de programas de acción a programas de salud. Los programas de acción eran muy de tipo vertical. Un programa, qué sé yo, prevención de toxicomanías o de enfermedades raras o de prevención del SIDA. Y todo eso ha ido evolucionando a los actuales programas de salud, de los cuales tenemos 4. Bueno, se creó primero la red de Centinela, del laboratorio Centinela del CDC, siguiendo al CDC de Atlanta, el Communicable Disease Center europeo, y realmente el presupuesto en estrategia sanitaria ha sido limitado, 300 millones, se ha llegado a 450, y en el 2021, o mejor dicho, cuando se están elaborando los presupuestos del 2021 y el 2027, que es el año pasado, se pasa de 450 millones a 5.100 millones. Ese salto es absolutamente significativo y por eso me parecía interesante que lo trajéramos aquí, porque va a haber que contar con ello. Si ha sido criticable, dubitativa, la reacción de la OMS, y que ha creado además incertidumbres, y todos lo sabemos, desde luego la Unión Europea ha asistido boquiabierta a lo que estaba pasando. Y en la propia autocrítica que hace la Unión Europea, se habla de que hace falta una mayor coordinación entre los Estados miembros, mayor capacidad para escalar en recursos en caso de crisis, una mayor inversión, pensando sobre todo en lo que vienen a llamar ahora el músculo farmacéutico, y desde luego criticando la fragmentación que hay en la investigación. Llama la atención que realmente no haya habido o al menos yo lo desconozco, un posicionamiento mucho más europeo a la hora de desarrollar
medicamentos, ensayos clínicos o de vacunas. Hay un trabajo en Lancet que habla de la investigación, de la fragmentación de investigación en Europa. ¿Quién define las prioridades? Bueno, pues se hace en el marco financiero plurianual, que quien identifica las áreas de actuación, de intervención europea, el mercado único, la cohesión, la migración, la seguridad, la vecindad, etcétera. Y, como digo, actúa a través de programas. Y hay dos programas que son de interés en salud. El programa por la salud, que tiene que ver con la salud pública, y el programa Horizonte Europa, que tiene que ver con la investigación y, en particular, con la investigación en salud. Luego hay otros que tocan de manera tangencial o indirecta con la salud, pero yo me voy a centrar en esos dos. Y están aquí. ¿Quién define en Europa dónde poner el dinero? Y esto es crítico. Pues es una plataforma que existe de manera continuada, no se crea ad hoc, sino que existe, la plataforma de prospectiva estratégica, que va definiendo los presupuestos para cada 4 años, y cuando se reúne la preparación de este presupuesto cuatrianual, que es en el 2020, es cuando está ocurriendo la pandemia. Y entonces, obviamente, deciden que hay que poner el dinero en la recuperación social y económica, en una salida en verde de la crisis, en una recuperación geopolítica de Europa, volver a posicionarse en el contexto internacional, y la recuperación digital. Respecto a la recuperación digital, sale con un presupuesto de 7.800 millones, que es un presupuesto muy importante. Algo va a tener que ver inteligencia artificial, el uso extendido de sistemas informáticos, etcétera, con la salud, y esa parte va a ser coordinada por una agencia que se llama ADEA. Pero lo que son programas estrictamente en salud es el programa Horizonte Europa, que tiene una dotación de 1.280 millones para investigación en salud, y esto es lo que nos interesa a los investigadores europeos, y el cuarto programa de salud europeo, ProSalud, con 5.100 millones, como he dicho. Tanto el programa Horizonte como el programa Salud tienen unos precedentes. El programa Horizonte se ve precedido por siete programas FP, luego tiene el programa Horizonte 2020, y ahora estamos en el programa Horizonte 2027. Y el programa de salud europeo tiene 4 de aquellos programas, de aquellos mecanismos de acción, se pasó a los programas que ya he mencionado. Hay 3 programas y se empieza ahora el 4º programa de salud europea. Y tienen que ver, obviamente, con las áreas estas de que la plataforma de prospectiva estratégica ha definido como esenciales, y, lógicamente, hay que asegurar que la industria farmacéutica sea innovadora en Europa, y yo creo que tanto los profesores Juanes como Larraga saben muy bien de lo que estamos hablando. Yo creo que no tenemos un problema de capacidad científica, lo que tenemos es un problema de que, y luego lo vamos a ver, de que nuestra industria farmacéutica no acompaña a la capacidad de investigación que hay en el país. Entonces, es un momento absolutamente crítico en el que hay que sacar adelante nuevos recursos para asegurar que esa industria sea innovadora, que nuestros sistemas sanitarios recuperen su nivel de actuación normal, que hay que identificar los problemas anticipadamente, etcétera, etcétera. Mientras la plataforma de prospectiva estratégica va definiendo donde las prioridades de esos 2 programas, lanzan por absoluta necesidad 2 mecanismos. Uno es la Estrategia Europea Farmacéutica, que tiene que ver exactamente, y esto ocurre en noviembre del 2020, y con una semana de diferencia aparece también la creación de la Autoridad Europea de Respuesta a Emergencias.
Entonces, tenemos dos iniciativas de respuesta inmediata mientras se van estructurando, mientras se van armando los programas. La estrategia europea farmacéutica pues tiene lógicamente que ver con un acceso a la medicina, con la competitividad industrial, con la respuesta a crisis de una manera coherente, con el posicionamiento europeo estratégico en la política de la salud mundial. Y la Autoridad Europea de Respuesta a Emergencia, de la que voy a hablar ahora, tiene que ver también con elementos muy similares a los de la Estrategia Europea Farmacéutica. Aparentemente, esta Estrategia Europea Farmacéutica, aparentemente porque está en este momento en el Consejo Europeo, se va a financiar a partir del programa de investigación, del programa Horizonte, mientras que la Autoridad Europea de Respuesta a Emergencias se va a financiar a partir del programa de salud. Entonces, ¿cuáles van a ser las competencias de una y otra? Probablemente se las tengan que... es motivo de discusión en este momento. Respecto al programa Horizonte, pues bueno, ya lo he ido adelantando y no son palabras mías, son palabras del CEDETI, de la representante española en la Unión Europea. Bueno, en realidad Europa representa el 7% de la población mundial, tiene un 20% de la I+D mundial y una de cada 3 publicaciones científicas de importancia salen de Europa. Y sin embargo, la industria farmacéutica solo invierte el 1,3% en I+D frente al 3,3%, por ejemplo, de la coreana. De tal manera que esta diferencia es lo que marca la pérdida de liderazgo en una situación de pandemia como la que hemos vivido. Y todo esto hay que además ponerlo en el contexto de Naciones Unidas, de los Objetivos Sostenibles del Desarrollo. Si hasta el 2015 nos habíamos movido con los objetivos del milenio, que eran muy estancos, muy verticales, el objetivo salud, el objetivo, todo eso, salud materno-infantil, etcétera, todo eso estaba muy marcado. Realmente la globalización en la que estamos asistiendo, la globalización con el cambio climático, etcétera, y toda esta historia, en el 2015 se elaboran hasta el 2030 los objetivos sostenibles y que tienen que ver con una visión más tridimensional. No es la salud del individuo, es la salud del individuo en una sociedad sana y en un medio ambiente sano, de tal manera que es muy difícil desligar lo que es la salud del individuo de una, a lo mejor de media docena de los objetivos sostenibles del desarrollo. De tal manera que la inversión europea va a ir orientada a esa visión más global que marcan los objetivos sostenibles del desarrollo. Y concretamente se va un 35% a la lucha contra el cambio climático, de tal manera que vamos a tener que entender la salud en el contexto del cambio climático. Y esta es la propuesta porque, insisto, está todavía en discusión, parece que para octubre se va a dilucidar. Estamos hablando para investigación, para el programa Horizonte, de 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros, eso implica un incremento respecto a la inversión del programa anterior, a pesar de la salida del Reino Unido. ¿Cómo va a ser la distribución? Bueno, pues un 75% o un 75% se lo van a llevar de manera exclusiva los desafíos mundiales y la competitividad industrial. Eso unido a la ciencia de excelencia. De tal manera que yo creo que hay buenas noticias para la investigación española y lo que se requiere precisamente es fortalecer la competitividad industrial europea. Y de ahí que el incremento sea fundamentalmente en esa área. Y respecto al programa de salud, yo creo que también merece la pena hacer énfasis que se ha pasado, ya lo he dicho, de 300 millones en el primer programa a 300 en el segundo y a 500 casi en el tercero, a 5.100 millones. Es una diferencia
sustancial. ¿Y por qué? Bueno, pues porque de ahí va a haber que hacer todo el programa de resiliencia de los sistemas sanitarios, que han quedado completamente abandonados, los programas de vacunación, los programas de despistaje de cribaje de enfermedades crónicas, etcétera. Todo eso va a haber que sacarlo ahora de este fondo por el parón que ha significado. Y además, claro, hay que crear todo un sistema de stock, de reservas de suministros para evitar de lo que fuimos testigos, ni mascarillas, ni ventiladores, ni materia prima, etcétera. Y además, pues hay que financiar el CDC, que está pidiendo la ampliación, tenía 62 millones de presupuesto el año pasado, se ha subido a 163, solo podía trabajar en 12 o 14 enfermedades, ahora pretende incrementar su espectro de actuación más allá de las enfermedades infecciosas, también a enfermedades crónicas, enfermedades raras. La Agencia Europea del Medicamento, con casi 200 millones anuales de presupuesto, y aquí aparece la Autoridad Europea de Respuesta a Pandemias, y sale con una dotación de 1.300 millones a partir del 2023. En este momento está en una fase de incubación con dinero precisamente del programa Horizonte, del programa de investigación. Pero se va, como digo, a independizar, va a depender del programa de salud, y este es el contexto en el que se van a mover los 5.100 millones. También enfermedades raras, no transmisibles, etcétera. Y como decía antes, la estrategia europea farmacéutica muy probablemente, pero está en discusión, muy probablemente se va a financiar a partir del programa del Horizonte Europa. Y traigo un poco por su novedad, ¿no? la estructura del ERA. ERA tiene como modelo el BARTA norteamericano. El BARTA norteamericano tiene que ver con la estructura de respuesta a pandemias, de respuesta a amenazas nucleares, al bioterrorismo, mientras que el ERA europeo parece que se va a centrar exclusivamente en emergencias, sobre todo infecciosas. Tiene un origen a lo largo de la gestión de la pandemia, de la COVID. Los Estados miembros autorizan a la Unión Europea a negociar directamente, porque antes no lo podían hacer, a negociar directamente con las compañías farmacéuticas. A continuación destinan 2.700 millones para invertir en el desarrollo de vacunas, y todo eso hace que se cree ese esquema del ERA que está en discusión. Ha habido una discusión interna entre agentes sociales y académicos, intelectuales, de cómo debería ser, y ahora lo voy a presentar, de manera simultánea la presentación de esa estrategia farmacéutica europea que trata de recuperar o de ganar ese posicionamiento de la industria farmacéutica. En otoño del 2021 probablemente tiene que estar completamente definido cómo va a ser la gestión de la salud, tanto en el componente de investigación como en el componente de salud pública. 5 minutos. Sí, ya. Y les traigo un poco cuáles son las opciones que presenta el ERA, que ha puesto encima de la mesa, desde no hacer nada, responder pues como se ha respondido hasta ahora, hacer más un papel de coordinación, haciendo el mapa de lo que llaman los ecosistemas de las agencias público-privadas, analizar las prioridades, pero quedarse en un papel puramente de coordinación. A una opción 2, que es ya con capacidad financiera que al principio tiene que ver con la posibilidad de crear consorcios, con la posibilidad de apoyar el sistema regulatorio, de tener un almacén y logística común con los equipos y medicinas esenciales para posibles pandemias.
Una opción operacional más elaborada sería aquella que ya cree la capacidad de fabricar productos en Europa y tener una planta de producción asociada o no a otra industria farmacéutica capaz de fabricar vacunas o capaz de fabricar medicamentos. Y ya la opción 3 es la que le daría al ERA la posibilidad de ser el interlocutor único, incluso por encima de la OMS, para definir lo que es una pandemia, en qué momento hay que actuar, etcétera, etcétera. Y por encima de los gobiernos. Sí, significaría la pérdida de la soberanía parcial, obviamente, de los países en favor de esta agencia supranacional europea. Claro, esto tiene unas enormes implicaciones políticas, pero la primera pregunta es si Europa está en capacidad de producir. Y traigo esta diapositiva de producir un medicamento a gran escala, una vacuna. Yo creo que sí. O sea, no se trata de competir con las grandes farmacéuticas. Estamos hablando de situaciones excepcionales, de pandemia, de crisis. Siempre se ha dicho que desarrollar una nueva entidad química puede costar entre 3.000 y 5.000 millones de dólares, perdón, 3.000 a 5.000 millones de dólares. La propia industria farmacéutica ha reducido, y aquí están los artículos, ha reducido que en realidad son 1.000 millones lo que cuesta desarrollar un producto, pero yo traigo aquí el ejemplo de la fundación en la que yo trabajo, Drugs for Neglected Diseases Initiative, que es filantrópica. Nosotros no patentamos, no cobramos royalty, nosotros desarrollamos los medicamentos y los damos a Naciones Unidas. ¿De acuerdo? Yo entiendo que el modelo no es comparable, pero me parece que para una situación de emergencia bien valdría que Europa estudiara este modelo. A nosotros nos cuesta hacer un reposicionamiento de medicamentos existentes entre 3 a 10 millones de euros. Y esto lo tenemos hecho en leishmaniasis, lo hemos hecho en CHAS, enfermedad del sueño. Hacer en coadministración, en hacer fármacos combinados de 2 tipos de fármacos en una tableta, incluso 4 en uno, puede irse hasta 15 o 20 millones. Y elaborar 2 medicamentos desde cero cuesta entre 65 y 58. Tenemos el ejemplo del fexinazol y de la cocilogrol en el caso de enfermedad del sueño. Bueno, tengo que decir, a lo mejor ya para apostillar esto, que es inaceptable que la hepatitis C, que va a evolucionar un porcentaje elevado a cáncer de hígado, cueste el tratamiento $84.000 solo el sofosbuvir. $84.000 el tratamiento. En DNDi nosotros hemos desarrollado una combinación del sofosbuvir con el Ravidasvir que cuesta 300. Depende de los países, de 300 a 500, pero claro, hasta 84.000 hay una diferencia. Yo creo que la industria farmacéutica tiene que reconsiderar que no en todo momento la situación es la misma. Y en situaciones de crisis como esta, probablemente tener una agencia europea capaz de producir sus propios medicamentos es posible. Esas son cifras que son una realidad en Suiza, pues no entiendo por qué no puedan ser en Europa. En definitiva, está cambiando la estrategia europea en lo que a salud se refiere. Se va a reforzar las agencias ya existentes, el CDC, la Agencia del Medicamento, se va a crear el ERA, ya tiene su presupuesto, hay que acomodarlo con las otras agencias que ya están en marcha, también con el papel de la OMS, pero es una cuestión ya de ajuste político. Esto va a ocurrir. Y ya puestos a pedir, antes les presentaba dónde estaban las agencias en este momento, pues tendría que hacer mucho sentido crear un eje Estocolmo con el ECDC, Ámsterdam con la Agencia del Medicamento, Europea del Medicamento, y probablemente en Madrid la Autoridad Europea de Respuesta a Epidemias. Esto tendría sentido porque le daría a España por vez primera un poder presencial
mucho más interesante y desde luego que tendría mucho que ver con la capacidad de investigación. Bueno, yo termino aquí. Me sobra un minuto nada más, señor presidente, lo siento. Muchas gracias.